Muy buenas noches, queridos hermanos. Como cada sábado a estas horas iniciamos el programa de la próxima dimensión. En esta semana dedicada a un tema que raros son los filósofos o los religiosos o las personas como usted y como yo que no hemos dedicado alguna conversación a lo largo de nuestra vida. Los ángeles, ¿qué son? ¿Qué son los ángeles? Están con nosotros. Dios ha puesto un ángel guardián a cada uno de nosotros que nos sigue todo el día. ¿Eso cómo es? Pues bien, de ello vamos a tratar esta noche en el programa de la próxima dimensión. Para ello, yo he rebuscado en toda la literatura espírita, como siempre hago al preparar cualquiera de las ediciones del programa Próxima Dimensión, y además tomo de mi propia vida aquellas experiencias que he tenido con el tema que se trate, si pueden constituir una ayuda para la mejor comprensión de lo que estoy explicando. Sin embargo, antes de iniciar el programa, como siempre hacemos, lo vamos a hacer con una oración, como indico siempre, como se inician todos y cada uno de los actos espíritas. Para ello, os voy a pedir, queridos hermanos, voy a bajar un poquito el volumen de la música, aunque es muy bonita. Así. Os voy a pedir que cerréis los ojos. Vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús. Señor, gracias por todas las situaciones, las personas que salen a nuestro paso. Gracias por todas las pruebas que tenemos. Gracias por todas las expiaciones. Gracias por todos los aprendizajes, porque nos permiten elevarnos un poco más cada día. Hasta por los enemigos te damos gracias, Señor, porque ellos no nos quieren bien. Todavía no han aprendido a amar. Sin embargo, como no tienen ningún interés en hacernos felices, si sabemos retirar de sus afirmaciones aquello que encierra algún tipo de verdad, puede servirnos para corregir esas imperfecciones que todavía permanecen en nosotros.
Gracias sobre todo por los amigos, por nuestro padre, por nuestra madre, por nuestros hermanos, por nuestros espíritus familiares que nos siguen a lo largo de la reencarnación, abrazándonos, amparándonos. Gracias por todo lo que sale en nuestro camino, Padre, pues nos da ocasión de sobreponernos, aunque sea a los 5 días, al mes, dentro de 3 años, pero en algún tiempo venimos a reflexionar, sobreponernos encima de esa dificultad. Y con la solución viene a depositarse en nuestra alma como un aprendizaje que de algún modo siempre recordaremos. Así sea. Como os decía, al principio del programa, el tema de hoy son los ángeles. Si nosotros buscamos, si buscáis en cualquier diccionario de la Real Academia Española o en cualquier otro diccionario, e incluso en la popular Wikipedia, en la World Reference, el significado de ángel lo define como un ser espiritual que es un mensajero de Dios y servidor suyo, y que a veces se representa como un joven, un niño muy guapo, e incluso a veces se representa con unas alas. En algunas religiones, el ángel guardián se le suele hablar, se le suele orar, se le suele pedir incluso que nos ayude. Y algunos hermanos de camino orábamos y oran cada noche al ángel guardián desde pequeñitos. Nuestras mamás, nuestras abuelas, principalmente también los abuelos, nuestros padres, nos han enseñado a orar al ángel guardián, a darle gracias y a pedirle que nos siga acompañando durante todo el día y durante la noche. Es una costumbre muy loable. Los que hemos estudiado un poquito la doctrina espírita, no mucho, sabemos que no importa a quién oremos, lo importante es que lo hagamos, porque si ese ser que nosotros suponemos no está en condiciones de ayudarnos, lo hará otro en su lugar que sí esté en condiciones. Por lo tanto, es una excelente costumbre el orar cada noche. Nos preparamos para el descanso nocturno y, como decía el santo aquel, no os preocupéis tanto por la muerte, porque cada noche morís un poco. Es decir, es un desprendimiento parcial el que el alma sufre durante el sueño, va a lugares, hemos dicho muchas veces, y qué mejor que antes de partir para ese viaje nocturno que hacemos cada noche, que nuestra alma hace cada noche, qué mejor que antes de emprender ese exiguo y pequeño viaje, a veces gran viaje, lo hagamos con una oración al ángel guardián, a Dios nuestro Padre, a Jesús. La oración siempre es sagrado remedio, dicen los espíritus, para cada mal, para cualquier mal, perdón. También el diccionario presenta una acepción de ángel
como en sentido figurado aquellas personas que por sus cualidades o por la dedicación que tienen a otras, también se les suele llamar ángel. También la belleza, personas muy bellas, muy inocentes o muy bondadosas, también se les suele denominar ángel sin por ello referirse a un ser espiritual. Entonces, hasta nuestro diccionario contempla esa realidad que André Luis, cuando nos habla de los ángeles en el libro Acción y Reacción, entiende por ángel. André explica que aparte de los ángeles a los cuales se refiere principalmente el término, que son espíritus que nos acompañan y nos protegen durante toda nuestra vida, también en el mundo físico, en este mundo material, también hay ángeles que nos acompañan. Yo creo, sinceramente, que aparte del ángel guardián que Dios nos ha puesto en el mundo espiritual, que es del que vamos a hablar esta noche, el ángel guardián en la vida física que nos sigue, nos cuida desveladamente, generalmente son nuestras madres. Con contadas excepciones, las madres se desvelan y nos desvelamos por los hijos. Por lo tanto, creo que todas nuestras madres son auténticos ángeles porque cuidan y protegen a sus hijos. Por lo tanto, nosotros que somos espíritus eternos, cuando hablamos de ángeles guardianes, de ángeles protectores, nosotros tenemos que pensar que somos seres multidimensionales. Es decir, nuestro cuerpo físico pertenece al mundo físico cuando estamos desencarnados, pero también nuestro espíritu, como espíritus que somos, pertenecemos al mundo espiritual. Luego, somos seres duales, somos seres que nos movemos en muchas dimensiones. ¿Por qué? Porque dependiendo de nuestra evolución, nos movemos en múltiples, o podemos movernos, al menos existe la posibilidad de moverse en muchas dimensiones. Y en cualquier dimensión en la que nosotros estemos, que es la correspondiente a nuestro nivel evolutivo, siempre habrá un ángel que nos cuida, que nos protege y que nos da buenos consejos, que trata de que nada malo nos ocurra y de que todo marche a la perfección. Los espíritus, pues, que nos cuidan, los ángeles guardianes, existen en todas las esferas, en todos los mundos, en las dimensiones físicas y en las dimensiones espirituales, puesto que, insisto, son seres que nos cuidan y nos protegen y que se desvelan por nosotros. Pero lo que sí debemos aclarar es que esa cuestión de un ángel guardián, porque un ángel es un espíritu muy elevado, siguiéndonos a cada uno de nosotros durante todo el día, durante toda la noche, es una cosa que parece que no es muy creíble. Y si no, pasemos a analizarlo. ¿Qué sería de nosotros si en nuestros gobiernos se designase un catedrático, una eminencia de la medicina, para estar todo el día detrás de un bebé? Eso sería completamente inútil. Con un bebé tendrá que estar su madre, su cuidadora, su nurse, pero nunca un catedrático eminente, un científico eminente. Sería inútil y absurdo. Pues si en nuestro mundo es inútil
y absurdo en nuestro mundo físico que un eminentísimo científico se encargue de seguir en todo momento, de cuidar en todo momento un bebé. ¿Qué decir de un espíritu muy elevado que esté todo el día detrás de espíritus como nosotros que todavía no hemos aprendido a salir de las tinieblas de nuestras propias inferioridades? Somos auténticos, iba a decir bebés, ojalá llegásemos a ser bebés espirituales. Yo creo que todavía estamos en el grado de fetos espirituales. ¿Para qué querríamos un ángel todo el día, permanentemente, a toda hora? No, la cosa no funciona así, ¿verdad? En nuestro alrededor, si miramos el universo, las leyes naturales, incluso la naturaleza que está a nuestro alrededor, nada inútil persiste ni existe. Todo aquello que vemos a nuestro alrededor tiene una utilidad muy grande. Y todo contribuye a la evolución de todos. Por lo tanto, los ángeles guardianes son espíritus muy elevados, mensajeros de Dios, tal y como recogen nuestros diccionarios terrestres, y que se encargan de tutelar incluso a varios espíritus, no solo uno. Y luego ellos nos dirigen a través de otros espíritus que a nivel evolutivo sí están más cerca de nosotros. Ahí es donde entran nuestros espíritus familiares, tanto de la familia, sobre todo espiritual, que es los que más se identifican con nuestro nivel evolutivo, como de la familia carnal. Aquellos que han partido para el plano espiritual de nuestra familia y que ya tienen un nivel evolutivo tal que nos pueden ayudar y colaborar con los ángeles, los nunes tutelares que son mensajeros de Dios y que nos dirigen. Por lo tanto, vamos a encontrar todo un entramado de entidades que se encargan de ayudarnos, de inspirarnos el bien. Pero cuidado, también vamos a encontrar entidades que no son precisamente ángeles guardianes, ni mucho menos, que se encargan de inspirarnos el mal cuando dentro de nosotros encuentran eco para esos malos pensamientos que ellos inspiran. Lo hemos dicho muchas veces, a mí nadie me va a hacer coger un pitillo. ¿Por qué? Porque no fumo y detesto el tabaco. Entonces, por mucho que un espíritu desencarnado me esté indicando el que coja un pitillo, es una pérdida de tiempo, porque no encuentra eco dentro de mí. Sin embargo, si me inspira para coger un pastel de esos tan ricos que hacen en las confiterías, ahí sí va a encontrar eco. Y entonces cogeré el pastel, pero el problema no es en el espíritu que me lo inspiró, el problema está en mí, que me gustan los pasteles. Por lo tanto, del mismo modo que influyen los buenos pensamientos, también influyen los malos, cuando dentro de nosotros encuentran eco sobre esos malos pensamientos. Los ángeles, por lo tanto, los ángeles guardianes son aquellos que inspiran el bien, no los que inspiran el mal. Ahí está la diferencia entre los buenos y los malos espíritus. Los malos espíritus nos inspiran el egoísmo, el orgullo, la vanidad, todas aquellas acepciones y todas aquellas sensaciones, sentimientos, pensamientos alejados de la práctica del bien. Por lo tanto, todos aquellos otros espíritus que
nos inspiran el bien, que nos invitan a seguir las leyes de Dios. Es lo que podemos llamar nuestros ángeles de la guarda, que no son propiamente el ángel guardián que nos dirige, son otros espíritus que siguen las órdenes de nuestro ángel guardián, ayudándonos, defendiéndonos, inspirándonos incluso cuando hay un peligro cerca y no debemos sucumbir todavía a ese peligro. Él nos inspira para que tomemos tal o cual determinación a fin de ayudarnos a proseguir en el camino terrenal, porque hay veces que las tinieblas pues nos tienden trampas muy grandes en las cuales venimos a caer, pero si todavía no es nuestro momento, es cuando recibimos esas inspiraciones de ese ángel guardián a través de los espíritus familiares que tenemos al lado, los espíritus tanto de la familia espiritual cuanto de la familia carnal. El ángel guardián, por supuesto, es un espíritu muy elevado. Los otros espíritus que le ayudan en su tarea, que están evolutivamente más cercanos a nosotros, evidentemente son espíritus todavía con imperfecciones igual que nosotros, solo que ellos están desencarnados y nosotros encarnados. Pero por estar precisamente más cerca de nosotros, pues tienen, por así decirlo, más fácil resonancia sus ideas dentro de nuestro cerebro, porque están, por así decirlo, más materializados. Claro, también tenéis que tener en cuenta una cosa en este punto. No todos los familiares les dejan estar con aquellos familiares que quedan en la tierra. En esto también tiene que haber merecimiento. Es decir, cuando alguien de nuestra familia carnal está cerca de nosotros, significa, por lo de pronto, que ese ser ha sido autorizado por nuestro ángel guardián para que esté cerca de nosotros porque considera que va a realizar una buena labor, porque su labor no es consentirnos en los caprichos y en todo aquello que estamos todo el día pidiendo y solicitando, sino inspirarlos, insisto, inspirarnos en el bien. Por lo tanto, tenemos que entender que muchos familiares nuestros no van a estar, por lo menos en tanto no pase un buen tiempo, en disposición de ayudarnos y de prestarnos auxilio. Primero tienen que recuperarse. Tenemos que pensar que las personas cuando desencarnan lo hacen a través de un agotamiento orgánico o de una enfermedad, de un accidente, etcétera, etcétera. Ese ser tiene que recuperarse en los hospitales espirituales. Tiene además que desprenderse de las preocupaciones terrestres, de la materia, y ser capaz de ayudarnos verdaderamente, pero de ayudarnos para que nosotros nos elevemos más, no para, como indico, conseguirnos caprichos o excesivas peticiones que a veces formulamos. En esto también debemos tenerlo presente a la hora de hacer las oraciones. Es importante no pedir, no estar todo el día pidiendo, y sobre todo pensar, reflexionar en si sabremos administrar aquello que pedimos. Esto es como cuando llevamos un coche, estamos conduciendo un coche y lo ponemos a una velocidad inadecuada. ¿Seremos capaces de controlar el coche? ¿Seremos capaces de redireccionarlo? Al final será el coche el que nos controle a nosotros y se produzca un gran accidente. Ahí está la cuestión. Entonces, con las cosas que pedimos,
es bueno reflexionar sobre si sería bueno conseguirlas. Porque nosotros a veces no nos paramos a pensar y metemos en auténticos apuros a nuestros pobres familiares que ya están del otro lado y que realizan labores de guarda y custodia nuestra junto con nuestro ángel guardián. Nos metemos en verdaderos apuros porque nos ponemos a orar y a pedirles tal o cual cosa. Y, queridos hermanos, hay que pensar que nuestros seres queridos que partieron para el mundo espiritual antes que nosotros, normalmente son espíritus en mayor o menor grado, pero son espíritus tan inferiores como nosotros. Entonces, por el hecho de desencarnar, no se convierten en hadas madrinas ni en nada por el estilo. Pueden ayudarnos más o menos como nos ayudarían si estuviesen vivos y reencarnados. Y si nosotros de repente empezamos a pedirles cosas que ellos no pueden concedernos porque no sea posible, porque ellos, insisto, están para inspirarnos en el bien, pero no para consentir caprichos ni cosas que al final no nos van a servir evolutivamente para nada. Y no están en disposiciones, insisto, de ayudarnos más que lo hubiesen hecho si estuviesen reencarnados a nuestro lado. Entonces tenemos que tener cuidado, por eso desde el espiritismo, cuando las personas que habéis hecho el ESME o que habéis iniciado estudios en profundidad de la mediunidad, estudio y educación de la mediunidad, una de las cosas, uno de los primeros temas que se estudia en el estudio y educación de la mediunidad es cómo se ora y cómo es conveniente hacer las oraciones y cómo antes de pedir cosas debemos reflexionar sobre si ya seremos capaces de administrar para beneficio nuestro evolutivo y para beneficio evolutivo de nuestros hermanos eso que hemos pedido. Por este punto, evitemos en lo posible meter a nuestros queridos familiares que partieron para el mundo espiritual en esos apuros, porque les podemos arrancar lágrimas de impotencia, porque, insisto, ellos no pueden ayudarnos mucho más de lo que podrían ayudarnos si estuviesen encarnados a nuestro lado. Evitemos después situaciones de ansiedad, de angustia, que no tenemos necesidad. Las oraciones, siempre, nunca se insistirá lo bastante en esto, deben de ser dirigidas a Dios nuestro Padre, a Jesús. Pero fijaros, la sabiduría popular, yo he oído muchas veces a mi abuela, yo me pensaba que el ángel guardián era como la hada madrina, una cosa así, pero en masculino. Bueno, la idea que muchas veces tenemos los niños. Y entonces, mi abuela muchas veces oraba. Ella tenía la costumbre de orar allí en Galicia por las almas en pena. Ella se refería a almas en pena, a aquellas almas que sufrían. Pero a veces también oraba por los ángeles. Y yo decía, con el tiempo, claro, cuando ya era más mayor, decía, qué cosa más absurda, ¿para qué vas a orar por los ángeles? Pero claro, no es ningún absurdo. A lo mejor mi abuela, lo que se refería, pues era a esos familiares nuestros que siguiendo las órdenes de los ángeles guardianes nos tutelan y nos acompañan todos los días. Y que efectivamente es necesario orar por ellos, porque son espíritus tan imperfectos, o por lo menos muy cercanamente imperfectos como nosotros. Entonces, a veces en esos dichos, en esas, ¿cómo se diría?, historias populares que se van
conservando de generación en generación y que pasan de boca a boca, hay más sabiduría a veces de la que incluso muchas mentes pensantes y muy inteligentes estarían dispuestos a admitir. Efectivamente, mi abuela tenía razón, es necesario orar por los espíritus protectores, porque los espíritus protectores, los espíritus familiares nuestros, son espíritus imperfectos y que todavía pasan por situaciones o que se ven ante situaciones para ayudarnos, que es necesario orar por ellos para que se eleven y puedan sobreponerse y puedan ayudarnos sin que ello les cause tristeza, ni una gran pena, ni ansiedad, ni nada por el estilo. Por lo tanto, es por esto que aconsejamos orar por los ángeles protectores, por nuestros espíritus protectores, por nuestros espíritus guías, porque muchas veces son espíritus tan imperfectos como nosotros y que contribuyen a nuestra tutela, ayudándole al ángel guardián, que lógicamente es un espíritu muy elevado y no va a estar todo el día detrás de nosotros. En esto, como decíamos a lo largo del programa, es algo que es perfectamente comprensible, puesto que ni siquiera en la Tierra a nadie se le ocurre enviar al ministro de Educación para dar clases de párvulos. El ministro de Educación pues tiene unas funciones propias en el gobierno, que no son precisamente dar clases de párvulos. Pues esto mismo es lo que ocurre con el ángel guardián. El ángel guardián dirige, tutela, pero los que están cerca de nosotros son, insisto, espíritus protectores, espíritus familiares, espíritus amigos, que están, por su evolución, están más cerca de nosotros y hasta muchas veces su inspiración puede llegar más a nosotros que la del propio ángel guardián, porque no porque el ángel guardián no pueda llegar a nosotros, claro que puede llegar, pero somos nosotros los que, porque dejamos avanzar los malos pensamientos, la tristeza, pensamientos negativos, pensamientos depresivos. Entonces es imposible que dejándonos envolver por las tinieblas podamos recibir la inspiración de la luz. Esto es imposible. Esto es imposible. Por eso nuestros espíritus familiares, nuestros espíritus protectores, sus inspiraciones llegan en un momento dado, pueden hallar más eco en nosotros que incluso las del propio ángel guardián, por responsabilidad nuestra, por falta nuestra, no del ángel guardián. El ángel guardián, claro que puede llegar con su pensamiento, irradia su pensamiento y el pensamiento irradiado llega hasta nosotros, pero será recibido o no si nuestra antena espiritual está en sintonía con la del ángel guardián. Y claro que esto hay que considerarlo, estar en sintonía con los ángeles guardianes todavía en nuestro nivel evolutivo. Yo no sé si es imposible. No me atrevo a decir la palabra imposible, porque además es una palabra que no me gusta. Pero es muy difícil que nosotros, espíritus todavía tan imperfectos, podamos estar en sintonía con nuestro ángel guardián. ¿Debemos hablar con él? Claro que sí, porque cuando nosotros nos disponemos a dirigirnos al ángel guardián, en verdad estamos orando, ya estamos tratando de poner, es como cuando tenemos una radio, estamos tratando de sintonizar, yo que sé, M80 o los 40 principales, pues nosotros ya vamos moviendo la ruedecilla para tratar de sintonizar con esa emisora que nos interesa. Cuando nosotros queremos hablar con el ángel guardián, eso ya es
como si estuviésemos moviendo la ruedecita para entrar en sintonía con él. Ahí ya nosotros procuramos su sintonía, por eso es muy bueno hablar con nuestro ángel guardián, porque nosotros nos disponemos, ponemos voluntad de sintonizar con él, ahí sí, pero me vengo a referir que en situaciones en las que estamos nerviosos, asustados, tristes, ante esas situaciones que de verdad necesitamos la inspiración del ángel guardián, ahí es muy difícil obtenerla por nuestra falta de predisposición para recibir esa intuición. A eso me vengo a referir. No que no podamos ponernos nunca en sintonía con el ángel guardián. Claro que sí, pero en las situaciones en que más precisaríamos el consejo, si nosotros estamos tristes, desesperados, nerviosos, no vamos a sintonizar con nuestro ángel guardián. Por eso, ese consejo tan popular, que sin duda habéis oído, a mí me lo aconsejaban mucho los profesores, mi madre, mis padres, mis abuelos, sobre todo mi abuelo, eso de contar hasta 10 antes de reaccionar ante una cosa. ¿Por qué? Porque si reaccionas con ímpetu ante una situación, vas a hacerlo mal, vas a tener una reacción mala, con seguridad, impensada, nada reflexionada. Hombre, hay respuestas que tienen que ser inmediatas, no admiten dilación ni reflexión, pero eso es otra cosa. Estamos hablando de actuaciones normales del día a día. Debemos contar hasta 10. ¿Y por qué no pedir inspiración a nuestro ángel guardián, a nuestros espíritus protectores, a nuestros espíritus familiares? Eso sí es lícito pedirlo. Pedir inspiración, eso nos es lícito. No que nos digan lo que tenemos que hacer. Esos espíritus buenos no tienen autorización y no intentan dominar a las personas a las que tutelan, aunque vean que vamos errados, no pueden traspasar la línea del libre arbitrio. Entonces, cuando veáis que un espíritu trata de que hagáis su voluntad, de que siempre os inspira a hacerla su voluntad, lo que él quiere, no estamos hablando de un buen espíritu, estamos hablando de un espíritu inferior. Los ángeles, los espíritus protectores, los espíritus familiares, los buenos espíritus nos inspiran el bien, pero jamás traspasan la línea del libre arbitrio, porque entonces el mérito sería suyo. Si nos obligasen a hacer el bien, el mérito sería suyo, no sería nuestro. Y sabemos que para evolucionar tiene que ser en primera persona. Yo soy, si quiero evolucionar, tengo que evolucionar yo, porque si evolucionas tú, eres tú el que te llevas el mérito, no yo. Todo, así cada uno permanecemos en la luz o en las tinieblas según lo que nosotros elijamos. Por eso decía al principio del programa que también en nuestro mundo físico hay ángeles guardianes. En la escuela los chicos más jóvenes, los chicos mayores cuidan de los más jóvenes. Los hermanos mayores cuidamos siempre de los más chicos. Los amigos siempre cuidamos de aquellos que necesitan más atención. De los que son fuertes y vigorosos nos olvidamos más, pero nos apoyamos y damos la mano a aquellos que son más débiles, que precisan de nuestra ayuda. En esos momentos en que ayudamos a los demás, en que tendemos nuestra mano, ahí es que somos verdaderos ángeles en ese momento para las personas. Si reflexionamos un poco, esto aparece en el Evangelio según el Espiritismo al hablar de las pruebas. Y cuando Allan Kardec pregunta a los espíritus superiores si es lícito
acortar las pruebas, aminorar las pruebas a las que esté sometido alguien. Y claro, los espíritus le dicen que sí, que es lícito, que es nuestro deber. Incluso es un deber tratar siempre de mejorar, de ayudar, de dar la mano a los hermanos que están en pruebas duras y difíciles. Porque si la prueba tiene que seguir, la prueba seguirá, pero puede habernos pedido los buenos espíritus que nos acerquemos a esa persona, que le demos la mano y que la ayudemos en una actitud de auténticos ángeles en vida. No porque una persona, muchas veces hay seres que, bueno, si está pasando eso le pasa porque ha sido muy malo. No, espérate, tú también no has sido bueno. Si estás aquí es porque tampoco eres un ángel precisamente. Nosotros tenemos que ayudar siempre, en cualquier situación. Dad esperanza siempre, decía el apóstol. Valga decir, en cualquier situación que esté atravesando un hermano, una hermana, nuestro deber es siempre de ayudar. Y en ese momento también nosotros somos ángeles. O sea que el concepto de ángel es multidimensional. No solo cuando hablamos de ángeles nos referimos al ángel guardián que Dios nos ha puesto para tutelarnos, para inspirarnos el bien, para ayudarnos en nuestra evolución, sino a todos esos seres que encarnados o desencarnados nos dan la mano y nos ayudan. En este sentido es en el que yo quería enfocar el programa de hoy, que la figura del ángel guardián no es un ser solo espiritual, es también un ser de carne y hueso que está a nuestro lado y que nos da la mano, que nos tiende su ayuda sincera y sin esperar nada a cambio, porque si no, no tiene valor. Si es un ángel interesado, ya no es un ángel no es alguien interesado. Entonces, tratemos de ser ángeles para todos aquellos que encontramos en nuestro camino, en la medida que podamos, porque claro, nosotros también arrastramos en nuestro interior todavía muchos misticismos, muchos atavismos del pasado que nos impiden por el momento practicar todo el bien que es necesario, y hasta también eso debemos ser pacientes con nosotros mismos y respetar, no querer convertirnos en el instante, en una sola vida, en seres perfectos. Eso no es posible. Eso muchas veces, detrás de esas ansias de perfección, de hacerlo todo bien, hay más orgullo y vanidad que auténtico deseo de practicar el bien. Nosotros somos espíritus muy inferiores, muy criminales. Es natural que tengamos que luchar día a día, segundo a segundo, no contra los demás, sino contra nuestras propias imperfecciones. Por lo tanto, no es raro que nos pasemos día y noche luchando contra nuestras propias inferioridades, contra nuestras inclinaciones seculares malas. Por eso que dice que se reconoce, la doctrina espírita dice que se reconoce al verdadero espiritista en el trabajo, en la abnegación que realiza cada día por ser mejor. Nosotros tenemos que librar luchas, no con los demás, sino con nosotros mismos. Por lo tanto, detrás de esas personas, detrás de sus hermanos, detrás de esas hermanas que se pasan todo el día con cara de yo no fui y yo lo estoy haciendo todo perfecto, hay más orgullo y vanidad que en realidad trabajo, abnegación por hacer el bien.
Jesús nunca pidió en los evangelios para que fuésemos hipócritas. Pidió para que nos amásemos los unos a los otros como Él nos había amado. Pero no para que fuésemos hipócritas. Nosotros no podemos poner todo el día cara de ángeles, porque no lo somos. Todavía dentro de nosotros, insisto, existen muchas imperfecciones que tenemos que mejorar, pero cuidado con esas conductas que farisaicas en las cuales ponemos muy buena cara y los sentimientos de rencor, de odio van por dentro. Esto no sirve. Lo que hay que hacer es, a veces vale más un ceño fruncido y un buen sentimiento en el corazón que un ceño distendido y un sentimiento rencoroso en el corazón. Esto no sirve. Somos seres imperfectos, todavía hay dentro de nosotros muchísima imperfección y que necesita ser sacada a la superficie para transformarla, pero no necesita ser ocultada y velada con una tierna sonrisa. Esto no sirve. Por eso aquí ángeles no hay. Hay espíritus protectores, espíritus familiares que nos ayudan en la vida física y en la vida espiritual. Pero el ángel guardián es un espíritu muy elevado que nos tutela, nos dirige a través de otros espíritus que todavía tienen imperfecciones, pero que están ahí en el camino, como usted y como yo, tratando de cambiar cada día, de ir a mejor. Si alguien intenta presentarse ante nosotros como un ser perfecto o camino de la perfección, cuidado. Esos seres que están camino de la perfección, que están cercanos a la pureza espiritual, son los ángeles guardianes, pero ellos no están aquí entre nosotros. Entre nosotros están espíritus más o menos como usted y como yo, que están realizando una misión, y esa misión es inspirarnos al bien, protegernos y ayudarnos. Pero no existen ángeles guardianes, como aseguran algunas personas, todo el día, las 24 horas del día, detrás de nosotros, porque insisto que sería lo mismo que colocar al ministro de Hacienda, el bueno del señor Montoro, para vigilar mis finanzas. Vaya por Dios, vaya inutilidad. Pues si no es lógico que el señor Montoro, una inteligencia semejante de la economía, esté controlando mis finanzas, sino que controle la hacienda de todo el Estado español, que es para lo que está, pues ¿para qué querríamos un ángel guardián? Espíritu tan elevado, de conocimientos y sobre todo de moralidad, todo el día detrás de espíritus que todavía somos, insisto, fetos espirituales. Nada más, queridos hermanos, hasta el próximo sábado. El próximo sábado no habrá programa de la próxima dimensión porque es el día de la ACES que celebraremos en el Centro Cívico El Cerro del Águila, en Sevilla. Y Dios mediante está programado con la dirección del centro retransmitir durante por lo menos las conferencias de la mañana y algunas partes, porque tampoco podemos pasarnos mucho de emisión, porque como sabéis en Ustream pues tenemos la emisión básica,
entonces no podemos pasarnos mucho del horario, pero por al menos intentaremos retransmitir, esperemos que con éxito, las dos conferencias que hay señaladas para la mañana, que el primero será tal y como está anunciado, las pruebas científicas de la sobrevivencia del alma y la vida continua. Estas conferencias, una de ellas va a estar dada por mí y otra es un documental que hemos elaborado entre todos los miembros del centro, la mayor parte, y espero que os guste a todos porque lo hemos hecho con mucho cariño. Insisto en que como ese día se va a transmitir y la vida continúa, que es el lema de este año, del Día de la ACES, pues el próximo sábado el programa de la próxima dimensión será precisamente a lo largo del día la retransmisión de esas dos conferencias. Esperemos que podamos hacerlo en directo. Todo está preparado para ello, para que esa retransmisión sea en directo. Por lo tanto, estad atentos al programa de Ustream y a nuestra página web, también podéis verlo desde ahí, en que seguramente y en tiempo real se retransmitirá todo el día de la ACES. Muchísimas gracias y que tengáis un feliz fin de semana, o al menos que podáis elevaros de todas las vicisitudes que sin duda saldrán a vuestro paso, y bueno es que salvan, porque aquí no venimos de vacaciones, esto no es la Ribera Maya, aunque la Ribera Maya existe, esto es la Tierra, es un mundo de pruebas y expiaciones en el que espíritus todavía muy errados, como todos nosotros, venimos a aprender. Y qué duda cabe que se aprende más de la dificultad que de los oasis de descanso estériles e inútiles. Nada más, abrazos desde nuestro centro y os esperamos el día del ACES a todos los que queráis acompañarnos en el Cerro del Águila, sobre todo aquellos que no conocéis todavía la doctrina espírita o que no tenéis un gran conocimiento, pues yo os invito a que vengáis, porque es un lema muy bonito y la vida continúa, y un primer contacto con la doctrina espírita con un tema muy bonito. Yo digo siempre que tanto el Día de la ACES como otras conmemoraciones que hacemos de puertas abiertas a todo el público es sobre todo para aquellas personas que todavía no conocen la doctrina espírita, porque las personas que están en un centro espírita, que ya tienen estudios, que ya tienen todas estas cuestiones, pues ya las conocen. Esto pues principalmente se hace para hermanos y hermanas que están buscando respuestas, y hay una respuesta: la vida continúa. Hasta el próximo sábado, ¿de acuerdo?